Pues qué tal, nuevamente estamos aquí en las instalaciones de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan y pues nuevamente bienvenido maestro Paolo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes maestro Hugo, ¿cómo le va? Bien, Con pues, con estas lluvias que han llegado ya. Sí, ayer nos agarró el agua maestro, El agua. pero a pesar de la lluvia no, el calor no cesa, ¿no? Como No, que el bochorno está, ese sigue. el infierno nos persigue maestro, algo hicimos. Algo habremos hecho. Ajá maestro. Entonces, bueno, de hecho ahorita recordé un cuento que se llama La Virgen de los Veranos. Ya lo platicaremos ahí en la sección de cuentos. Recomendación de cuentos y libros. Sí. Ah, bueno. Ahí lo leí. ¿Quién lo escribió maestro? Ay, tengo que rastrearlo, la verdad. Lo leí en mi bachillerato, entonces, pero se me quedó mucho el cuento, ¿no? Habla del calor. Habla de un poblado que es así, pues rural, y que en algún momento a una persona se le ocurre dibujar una virgen en un árbol. Entonces el efecto es que pues toda la gente va a rendirle culto y él pues empieza a cobrar, ¿no? Sí, se apareció una virgen, pero jamás pensó que, o había medido que en ese pueblo en las temporadas de verano llueve torrencialmente y pues que deslava la pintura, ¿no? Entonces viene ahí todo un tema de linchamiento y bueno, interesante. Sí, jugar con la fe de las personas es medio complicado. Muy peligroso, sí. Pues aquí no vamos a hablar de eso, maestro. No. Pues mejor hablemos de cuestiones de aprendizaje. Sí, maestro, ¿qué? Su libro de los secretos. La revolución del aprendizaje. La frase de hoy dice: la única manera de predecir el futuro es inventándolo. Y esto lo dijo Alan Kay, una persona clave en la invención de los componentes principales de la computadora. O sea, fue uno de los pioneros en esta cuestión del desarrollo de la tecnología. Y bueno, pues muchas veces se habla de que el futuro sí, bueno, es incierto, pero él dice que la única manera de predecirlo es inventándolo, no esperar a que las cosas sucedan, ¿no? Sí, es esa etapa que tenemos todos de pues esperar, ¿no? Yo creo que sobre todo en la juventud, porque bueno, yo creo también en los adultos, ¿no? O sea, tener muchas cosas en la cabeza y no lograr desarrollarlas, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí en la ESCA, y hablar, por ejemplo, de la carrera de negocios internacionales, o sea, hablamos de negocios y siempre hablamos en abstracto, o sea, siempre tenemos las ideas, siempre los proyectos, ¿no? Como en la ficción, de, que yo, mis costos, yo importo esto, voy a exportar esto, me sé las normas, me sé los permisos y eso, ¿no? Pero siempre lo dejamos así, nada más como, pues ya lo entregamos, ya nos olvidamos, ya obtuvimos la calificación y ya. O sea, nunca nos vamos a atrever, o sea, no se atreven, digamos, a dar ese paso, a llevar a cabo ese proyecto, ¿no? O sea, y cualquier proyecto que tengamos en la cabeza, luego nos resulta difícil, complejo llevarlo a cabo. Bueno, la misma carrera, ¿no? O sea, uno tiene esta intención de que cuando termine mi carrera, en el futuro, voy a tener un buen trabajo, voy a tener un buen ingreso y voy a ser una persona exitosa, ¿no? Entonces se hace sí esa proyección hacia el futuro, pero como dice esta frase, se tiene que ir construyendo pues día a día, semestre a semestre, año tras año, ¿no? O sea, no puede haber solo ideal, sino que se tiene que ir trabajando. O sea, si uno no aprueba sus materias, pues por más que quiera irse al futuro a hacer no solo una licenciatura, sino un posgrado o un emprendimiento, pues no se llega, ¿no? Y pues también esta otra parte que es desde lo personal, también desde lo institucional y bueno, pues también lo nacional y lo humano. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué nos depara en el futuro sabiendo que puede volver a presentarse un fenómeno como ese, ¿no? Pues se tiene que volver a presentar, es casi seguro que se tiene que volver a presentar una situación como esa, ¿no? Pero también recordemos que en situaciones complejas la creatividad, digamos, del hombre es donde sale a flote, donde es más creativo, digamos, ¿no? En la Edad Media, en el oscurantismo dicen,
en el tiempo muy, digamos, difíciles de la humanidad, es cuando surge, digamos, la creatividad del hombre, digamos, ¿no? Pero sí es importante, por ejemplo, que aquí las crisis que se tengan, es importante que no las veamos como eso, como tal, ¿no? Sino como oportunidades. O sea, no caer en esa crisis y en el pánico y en eso, sino ver nuevas oportunidades, porque es la única manera de saber cómo o qué es lo que te depara, digamos, el futuro o el destino, porque tú lo vas a ir construyendo. Aunque cabe decirlo que también uno pues no sabe cómo le va en la vida o a dónde lo va a llevar la vida. Por ejemplo, cuando uno es estudiante, pues uno dice, pues voy a acabar esto, voy a acabar mi licenciatura, y a lo mejor en tu ideal está trabajar, dedicarte a lo que estudiaste, pero no debemos dejar de lado que una gran parte de los estudiantes, incluyendo nosotros, pues no sucedió lo que pensamos, ¿no? O sea, en mi persona, por ejemplo, yo me imaginaba otras cosas. De joven, cuando estaba en la licenciatura, yo me imaginaba otras cosas. O sea, yo siempre decía, no, yo voy a trabajar en el Banco de México. Nunca lo logré. Bueno, no lo he logrado hasta ahora, ¿no? Hasta ahora no lo he logrado, pero esa era, digamos, una de mis ideas. Es decir, termino esta economía y esto. Me gusta mucho la macroeconomía y mi sueño es trabajar en el Banco de México. Claro. No, ese era mi objetivo, digamos, y no se cumplió. La vida me llevó por otros caminos, pero ojo, que me presentó muchas, digamos, vocaciones, y hay veces que nos olvidamos que las vocaciones van al paso en la vida, ¿no? O sea, uno va encontrando lo que uno le gusta, lo que le apasiona durante ese caminar. O sea, hay que caminar, hay que emprender para encontrar esas vocaciones, ¿no? Y retomando un poco el comentario de estas acciones en las cuales a veces uno cae en pánico, y otra vez en el ejemplo de la pandemia, no sé si recordarás, maestro, que uno de los artículos que primero se terminó en los centros comerciales fue el papel sanitario. Sí, maestro. Y se caía en cuestiones de pánico y se caía en cuestiones de violencia, ¿no? Entonces, hay estas condiciones o estas circunstancias que de repente van a modificar toda la conducta o las reglas sociales, ¿no? de comportamiento. Yo pensaría que ante esta pandemia, pues lo más seguro era que se terminaran los alimentos, por ejemplo, ¿no? El atún, o sea, no había desabasto de atún, había desabasto de papel sanitario. Entonces, ¿qué se deberá a que no hubo una proyección hacia el futuro respecto a qué se vuelve más necesario, el alimento o la higiene o la educación, ¿no? Entonces, pero sí, es algo bien extraño, ¿no? O sea, no creo que deberíamos escribir un artículo más explicando por qué se acaba el papel de baño. O sea, ¿qué pasa con el papel de baño? O sea, no los alimentos, no el agua, el papel de baño. ¿sí? O sea, ¿qué correlación tiene ese pánico con el papel de baño? ¿No? Sería bueno estudiarlo porque fue un fenómeno muy interesante, ¿no? Que no había papel de baño, ¿no? No me afecta porque usaba yo toallas húmedas, pero sí hubo mucho desabasto de papel de baño, maestro. Pero vamos, o sea, pero aunque sepamos cuál es, digamos, lo que puede suceder, ni siquiera estábamos preparados para eso. Ahora se me viene a la mente, hay una novela que se llama Los Novios, es una novela italiana, si no mal recuerdo, pero por los años de 1700, maestro. Okay. Y narra la historia de una boda. O sea, se va a desarrollar una boda, pero hay una pandemia, no una pandemia, hay una epidemia. Y entonces las mismas instrucciones que nosotros teníamos en la pandemia eran las mismas instrucciones que tenían allá en los 1700. No se reúnan, no se lleven a cabo esa boda, ¿no? Y toda la gente, o sea, lo hizo, ¿no? Pero entonces, a pesar de que sepamos cómo va la cosa, pues ahí vamos a estrellarnos, ¿no? Otra vez. Sí, pero sí. Aquí tenemos que destacar la importancia de esto, de cómo descubrir el futuro, de cómo emprender para conocer nuestro futuro, ¿no? Cómo animarnos. Es la importancia de estrellarse. ¿No? Metafóricamente estrellarse, ¿cómo? Porque en la medida que tú vayas emprendiendo, en la medida que tú vayas haciendo todo lo que tú te dispones, lo que traes en la mente, te vas a equivocar. Y yo les digo a los jóvenes, entre más se equivoquen a temprana edad, digamos, más rápido, digamos, van a responder de eso, y en una edad, digamos, temprana, pues van a tener una experiencia tremenda, ¿no? O sea, por ejemplo, si nuestros estudiantes se atrevieran a hacer
todo lo que quisieran hacer, ya sea tiktokeros, ya sea youtubers, ya sea empresarios, científicos, si emprendieran desde ahorita, o sea, cuando terminen su licenciatura y cuando ya estén en una edad todavía muy jóvenes, van a tener una experiencia tremenda, porque van a aprender de sus errores. Es la importancia de estrellarse, o sea, de decirme, voy a hacerlo aunque me equivoque. Es que le pierdan el miedo a equivocarse, ¿no? Porque aquí, al parecer, equivocarse es lo más terrible que te pueda pasar, en cualquier ámbito de la vida. Claro, claro. Y al contrario, yo creo que equivocarse está bien padre, porque eso quiere decir que estás haciendo muchas cosas. El que no se equivoca es porque tiene miedo, no está haciendo nada. Equivocarse hoy va a permitir que en el futuro no lo hagas, ¿no? Y va en ese sentido, o sea, si voy siempre bien, aparentemente, el día que me equivoqué, entonces puede ser muy catastrófico para la persona que nunca se ha equivocado, ¿no? Entonces, también el lidiar con uno mismo, con el fracaso, con esta frentazo que uno se llega a dar, pues también enriquece. Y como decías, maestro, uno lo puede ver como una crisis, o si no, bueno, pues como esta otra oportunidad, pues de empezar de nuevo, ¿no? Y que estos pocos o pequeños pasos nos van llevando a construir un mejor mañana, construirlo. No esta otra parte de pues para donde nos lleve pues el destino, ¿no? Sí, aquí por ejemplo lo podemos ver con nuestros alumnos, o sea, hay una distancia entre nuestros alumnos y nosotros, o sea, el docente, o sea, lo que hay entre ellos y nosotros es la experiencia, ¿no? Y es el hecho de que nosotros ya nos equivocamos. O sea, a nosotros ya nos dijeron, no te vayas por allí porque es escabroso el camino, ¿no? Y te fuiste. No hagas esto, pero... Y lo hiciste. Entonces tú ya tienes una parte recorrida, tú ya te equivocaste, ¿no? Y esa es la diferencia entre el alumno y nosotros. Porque incluso en el conocimiento, incluso te puedes encontrar alumnos que tienen un conocimiento bárbaro de un tema, por ejemplo, ¿no? Pero la diferencia es la experiencia. La diferencia es que tú ya fuiste y te estrellaste. Y entonces tú ya sabes lo escabroso que es el camino, ¿no? Entonces ya lo experimentaste, ya tienes, digamos, un camino recorrido, tu futuro ya de alguna manera ya lo tienes trazado, ¿no? Ya lo encaminaste. A diferencia de los jóvenes, que ellos todavía tienen que probar, todavía se tienen que equivocar, ¿no? Entonces sí decirle a los jóvenes o a nuestros alumnos que no tengan miedo a equivocarse. Justo estaba recordando una frase con la cual empieza un libro que se llama Introducción al Pensamiento Sistémico y cuenta una historia que dice mi vida en un agujero. Entonces dice, día 1, me levanto, salgo a la calle, voy caminando y caigo en un hoyo. Es oscuro, me da mucho miedo, me paralizo, tardo muchísimo tiempo en salir de ahí, pero lo logro, ¿no? Día 2, me levanto, salgo, voy caminando por la calle, me caigo en el mismo hoyo, ya no me da tanto miedo y ya no me tardo tanto en salir, sí, y salgo. Día 3, voy caminando por la calle, caigo en un hoyo, ya lo conozco, ya salgo rápido y pues ya sin miedo. Y al siguiente día la lección es, me levanto, empiezo a caminar, pero me voy para el otro lado de la calle, ¿no? O sea, ya aprendí que en ese lado de la calle hay un hoyo y que me voy a caer, pero ¿cuántas veces teníamos que estarnos cayendo ahí para entender que simplemente había que irse por el otro camino, ¿no? Sí, lo importante es, sí tropezarse, aprender de eso, ¿no? Y seguir. Pero también es insistir, ¿no? O sea, es insistir en lo que tú quieras. Es como, por ejemplo, nosotros que empezamos este podcast o video, como le podamos llamar, ¿no? Pues tal vez al principio no lo va a ver nadie. Tal vez dentro de un año tampoco lo vea nadie. No, tal vez nunca lo vea nadie. Pero lo importante es que nosotros, o sea, que te atrevas a hacer las cosas, ¿no? O sea, ¿y cómo? Con lo que sea, con lo que tengas. Se tenga. O sea, vas a empezar con lo que se tenga. Cuando platicamos, por ejemplo, de los negocios, de las empresas, pues todos tenemos en la mente como decir, pues es que necesito millones y millones de pesos para poner la empresa que yo pienso, ¿no? Es que en mi presupuesto necesito 5 millones. Pero no, lo cierto es que necesitas empezar con lo que tengas. Claro. Nada más, ¿no? Hay un alumno que decía que le gustaría poner una taquería, ¿no? Una cadena de taquerías y eso.
Y entonces dicen, no, pues tengo que ahorrar, tengo que hacer esto para poner las taquerías como yo las pienso. No, tal vez es empezar con lo que tienes. Tal vez es abrir tu zaguán, comprarte 1 kilo de bisteces, 1 kilo de longaniza y empezar a hacer los tacos, ¿no? Y ese mismo negocio te va a empezar a dar para que tú le vayas invirtiendo en ese negocio. El negocio te va a ir pidiendo y tú le vas a ir dando al negocio. Y ya que vayas transcurrido, ya que te hayas equivocado, ya que conoces el mercado, ya que conoces muchas cosas, entonces sí, ya va a ir llegando el negocio que tú te imaginaste, pero ya traes un recorrido, ¿no? Porque muchas veces vemos, no, pues sí, la idea romántica del empresario, pero ves a Slim, ves a todos ellos, pero casi todos los empresarios pues llevan un recorrido, ¿no? O sea, lo que vemos es la parte romántica, dices, eres tu propio patrón y tienes un buen de dinero, pero no ven esa parte que tuviste que equivocar, no ven esa parte que tuviste que quebrar 2 o 3 empresas antes de que una te pegara, ¿no? Entonces esa parte, esa resiliencia, eso que deben de tener los alumnos, también hay que transmitírselo a nosotros. O sea, que no está mal que se equivoquen, que tampoco les cause una frustración, ¿no? Que entre más rápido aprendan de sus errores, más rápido se van a levantar de eso, ¿no? O sea, buscarles a ellos ese discurso para que ellos no tomen a mal equivocarse, ¿no? Porque aquí está muy mal equivocarse. ¿Cómo voy a equivocarme? Pero va desde los exámenes, ¿no? O sea, en los exámenes es, pues te equivocas, pues sí vas a reprobar. Pero lo cierto es que como docentes, y me refiero a la generalidad como docentes, no hemos encontrado otra forma de medir el conocimiento. De evaluarlo, sí. O sea, pues lo que tenemos es el examen y punto, ¿no? Porque hablo de todos, no de unos, de todos, que hemos encontrado una forma idónea, sí, de medir el conocimiento, ¿no? Como si eso también se pudiera medir. O sea, es mucho debate esa parte, ¿no? Pero sí tendríamos que trabajar en eso, maestro, enseñarles a los alumnos que no es malo equivocarse para nada. Claro, que no hay esta persecución ardua, ¿no? Sobre aquel que no se equivoca, y aquel que va por muy buen camino, bueno, pues se le recompensa. Lo cierto es que siempre hay algo del otro lado, del equivocarse o del no equivocarse, y en esta frase, bueno, pues habla de que se tiene que ir construyendo. Y bueno, no solo conocer también los pasos erróneos en la iniciativa, en el trabajo, sino en uno mismo, en darse cuenta qué tanto o qué tan rápido puede uno restablecerse para volver a seguir en el mismo carril, ¿no? Y con ese mismo objetivo que no se debe de perder, ¿no? Sí, o sea, no distraernos, porque, o sea, ya de antemano, o sea, los debates, o sea, el futuro pues no existe, ¿no? El presente pues es lo que estás en el momento, pero ya también es pasado. O sea, lo que quiere decir que todo es tu pasado, y ese pasado va a depender mucho de tu futuro, ¿no? O sea, todo lo que tú vayas construyendo. Entonces significa que todo lo que tú vayas construyendo, eso va a ir allanando el camino para tu futuro, para que sea un transitar mucho más tranquilo, ¿no? A diferencia de los que no van construyendo, no le van a poner atención a eso, es un andar mucho más difícil, mucho más complejo, ¿no? Y bueno, una de las herramientas que nos ayuda a entender un poco hacia dónde se quiere ir es saber en dónde se está. Y bueno, pues acá se hace énfasis todo el tiempo, en casi todas las materias se ve esta cuestión que es el análisis FODA o el análisis DAFO, ¿no? Que nos va a ayudar a identificar esas fortalezas y debilidades, pero también esas amenazas y esas fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades. Entonces, tanto los factores internos como externos van a hacer que pues nosotros podamos fluir de cierta manera o de cierta rapidez en esta construcción hacia el futuro. Por ejemplo, en el tema de los alumnos, hay una barrera interesante aquí que es, bueno, sí cumplir con sus materias, pero aparte tienen que cumplir con el servicio social, pero aparte tienen que cumplir con su materia electiva, pero aparte tienen que cumplir con con sus idiomas, ¿no? Entonces, ¿qué tan listos o qué tan, digámoslo, decididos están a llegar a construir ese futuro para después salir y enfrentarse a otro nuevo desafío, ¿no? En algún momento se decía a veces, luego como irónicamente, así de, bueno, ahora ya pasé de ser estudiante a ser desempleado, ¿no?
O sea, si no se tiene esa idea, esa proyección de uno mismo, pues ese puede ser un escenario posible, ¿no? O sea, si no lo pensé, si no lo fui construyendo, pues me voy a ir a las filas del desempleo, ¿no? Sí, bueno, esa es una parte que existe, digamos, ¿no? La incertidumbre que tienen ellos al terminar una licenciatura. También hay otros tantos que pues ya tienen trabajo, o sea, terminan la licenciatura y ya se dedican al 100% a su trabajo, pero una gran parte de los estudiantes pues se tiene que enfrentar, digamos, a esta incertidumbre. ¿Qué voy a hacer después de que yo termine? Pero aquí lo importante es entender, digamos, la educación, o sea, la instrucción que ellos tuvieron en la universidad. Es decir, prepararse para la vida, o sea, todo lo que puedan agarrar de la universidad son herramientas para enfrentarse a esa realidad, ¿no? O sea, si no encuentras trabajo de lo que estudiaste, pues vas a poder desempeñarte en otras áreas. ¿Por qué? Porque comprendiste muchas cosas y porque tú tienes muchas más herramientas que otra persona que no haya venido de la universidad, ¿no? O sea, es prepararse de alguna manera para un escenario, para cualquier escenario de la vida, ¿no? Y enfrentarse de esa manera. Por eso el proceso de educación debe ser y es muy integral. O sea, sí son las clases, como lo vemos en alguna ocasión, sí son las clases, ¿no? Sí son las tareas, son los exámenes, pero también es la otra parte de la cultura, o sea, es la lectura, es el cine, ¿no? Es el teatro, son los museos, es socializar con las personas, conocer, platicar con las personas adultas, con sus papás, con todos sus amigos, con todo su entorno, para que de esa manera también vayan ellos enriqueciendo, digamos, su visión de la vida y se puedan desempeñar en muchas áreas de la vida, ¿no? O sea, porque como hemos estado diciendo, o sea, no sabemos qué nos depara la vida, pero lo cierto es que donde te ponga la vida, te vas a saber desempeñar. O sea, yo les digo a mis alumnos, a mí me interesa formar mejores seres humanos. En la medida que nosotros formemos mejores seres humanos, y en la medida que los alumnos sean mejores seres humanos, les va a ir bien en donde quiera que estén. Claro, claro. ¿No? Digamos, de eso yo parto, digo, porque esa es mi misión, digamos, formar mejores seres humanos, más allá, digamos, que está implícito, ¿no? Pero más allá de un técnico, por ejemplo, en importación o en exportación, es formar mejores seres humanos, con muchas herramientas para que ellos se enfrenten a donde la vida los ponga. Indistintamente en que se tenga un objetivo claro, pues habrá diferentes escenarios que de repente se tenga uno que ir pisando y desempeñando, ¿no? Y sí, en algún momento a muchos es posible que les toque desempeñarse en una área en la cual no terminaron su licenciatura, pero tampoco significa que ese sea el punto final, ¿no? Porque también allí habrá aprendizaje y también allí habrá esta posibilidad de a lo mejor tomar un descanso en el sentido de en lo que se reúnen recursos o en lo que se está saliendo a flote, pero también como parte de otro plan para ir a otro nivel, para ir a otra categoría en la cual pues, uno está buscando, ¿no? Sí, o sea, todo lo que ellos van a adquirir aquí en la universidad, digamos, pues tiene que servir, digamos, para la vida, porque podemos ver, y ellos lo ven en el escenario cotidiano. Antes, por ejemplo, te decían, estudia y te va a ir bien, como hace otro lado, ¿no? La gente que estudiaba pues tenía acceso a un buen trabajo, un buen ingreso, tenía acceso a hogar, ¿no? A la vivienda, tenía acceso, digamos, a un carro, tenía acceso a vacaciones, a muchas cosas. Ahora los jóvenes, está complejo que tengan acceso a eso, ¿no? Pero también ellos ven otra cosa. Dicen, es que yo veo, por ejemplo, que los creadores de contenido, por ejemplo, en YouTube, en TikTok, ganan una millonada y no estudiando. Ah, claro. ¿No? O sea, los referentes ya están en otro lado. Antes era estudiar y los referentes que teníamos nosotros era un médico o era un abogado que le iba súper bien, ¿no? Y un escritor, lo que sea. Bueno, un escritor creo que no está bien. Pero bueno, ya después de muertos, como los artistas, ¿no? Los pintores. Pero digamos que los referentes han cambiado, maestro. Y entonces sí les mueve eso un poquito, porque pues mejor me pongo a hacer contenido y gano más dinero si estudio, ¿no? Pero aquí no estamos olvidando de toda la herramienta que te va a dar el estudio, porque puedes hacer eso, pero a la par, digamos, tus estudios te van a dar cómo sostenerte en eso.
¿no? Claro, O sea, claro. ¿cómo? Porque los creadores de contenido sí lo hacen, pero llega un momento en que necesitan gente que sepa cómo se hace eso, ¿no? Claro, Cómo claro. llevar sus redes sociales, la publicidad, sus finanzas, o sea, y tienen que echar mano de gente que sí se instruyó, que sí se preparó. Ahora, si tú te preparas y haces esas cosas, pues tienes un plus, digamos, ¿no? Y aún así hay un desafío. Por ejemplo, ahorita pensaba en el caso de Laureano Brizuela, que es una estrella de rock. Fue maestro. Pero Pónganos en contexto a los jóvenes, porque yo creo que ellos ya no saben quién es Laureano Brizuela, maestro. El ejemplo es que él fue una estrella de rock en los 80s. Y él en su tema, sin embargo, parece que hay una cuestión allí de desconocimiento desde lo fiscal. Y entonces Hacienda llega y dice, pues es que me debes. Sí, lo meten a la Pues cárcel. es que no tengo dinero, ¿cómo? ¿Y tu contador? Pues si el contador, bien, gracias, ¿no? Entonces, él confiando sí en su equipo, como dices, de repente empiezas a crecer en tu carrera, te tienes que rodear de personas, les confías y resulta que te traicionan, ¿no? Entonces, pues termina en la cárcel, ¿no? Y así, de repente hay otros ejemplos de actores o actrices. Juan Gabriel, maestro. Juan Gabriel, que tuvo que terminar cantando en las campañas del PRI para que le condonaran impuestos. No, o sea, porque hay un desconocimiento, ¿no? Entonces, pero porque también se olvida esa parte de la escuela. Para mucha gente, o para alguna gente, la escuela ya no es válida. Hay visión incluso, por ejemplo, de algunos empresarios que dicen, ¿para qué estudian? Sí. ¿No? Ahí no van a aprender nada. No. Claro que van a aprender muchas cosas, o sea, no podemos desdeñar eso. O sea, tienen que combinar la parte de la práctica y la teoría. Ahí es donde tienen que ir descubriendo su futuro. De hecho, la teoría y la práctica les va a ir marcando el camino. O sea, quien quita empiezan haciendo una cosa y terminan haciendo otra cosa, porque en el camino descubrieron, es que esto es lo que me gusta, esta es mi pasión, ¿no? Entonces, muchas vocaciones se descubren al paso mientras tú estás transitando por acá. O sea, yo no dudo que aquí muchos compañeros descubre su verdadera vocación transitando por alguna materia, ¿no? Claro. Transitando por algún profesor que les inspire, que les diga, pues es que esto me late, es que esto me gusta, ¿no? O sea, yo voy a poner de ejemplo un profesor, Javier Palacios Neri, que me daba clases ahí en la UAM Xochimilco, de economía, pero su línea de investigación era buscar la relación entre el erotismo y la economía. Ok. ¿No? Entonces a mí me gustó mucho esa relación entre la economía y la literatura. O sea, y ahí es donde dije, me gusta la literatura, porque él no leía parte de su novela. Antes de que la publicara, nos leía parte de su novela y me pareció muy interesante. Era un maestro que yo siempre veía con un libro. O sea, esta parte que ellos, los maestros, hacen su vida cotidiana, pero no saben en qué momento van a marcar, en qué momento van a ir marcando, y de hecho, el futuro de un alumno, ¿no? Ahí es donde... Bueno, de antes me gustaba contar historia, pero en el transcurso, en el transitar de mi universidad, fui construyendo, fue más sólido en mi pensamiento de que la literatura me gustaba, que era una de mis pasiones, digamos. Bueno, este es un punto importante. Yo considero que, por ejemplo, en esta estadía en lo que es la vida universitaria, no se va solo. O sea, sí existe también la figura del compañero a la par, pero está también esta otra figura que es la del profesor, y que va a hacer que uno sí se proyecte hacia un futuro que uno quiere o el que uno no quiere. O sea, porque ese es el otro espejo, ¿no? O sea, ya vi que así no debe de ser, ya vi que ese camino no quiero tomar. Entonces, tal vez esa trayectoria es más difícil, es más áspera, pero no es el camino que uno quiere. Entonces también el estar en este medio académico, pues a veces nos ayuda ahí a un poco a ir desmenuzando y saber qué es lo que no se quiere ser, ¿no? También en algún momento lo comentábamos con algunos otros profesores de esta situación que ocurre con algunos alumnos que están aquí pero no quieren estar. Entonces, a lo mejor sí estaba dentro de su diseño de un futuro ser de la institución del Politécnico, pero a lo mejor no en esta carrera. Entonces hay un sesgo ahí, ¿no? Entonces hay una intención de hacer Politécnico, sí, pero no en la condición ideal que el alumno quiere, ¿no? Y sin embargo, a veces hay otros casos donde a veces los alumnos nos comparten, dicen, bueno, de inicio yo quería estar en otra escuela y quería estar estudiando ingeniería, pero gracias al maestro fulano o a la maestra fulana
me di cuenta y conocí esta carrera y ahora es lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Entonces sí es importante este referente del guía, ¿no? Que se va bueno, apoyando junto con la institución al alumno, ¿no? Porque pues ellos son los que vienen detrás de nosotros. En el futuro ellos serán los que somos hoy nosotros, ¿no? Sí, ellos serán los tomadores de decisiones. Y en la medida que también nosotros aportemos a su costalito de herramientas, pues ellos van a tomar decisiones mucho mejor informados, ¿no? O sea, esas decisiones no van a ser como ahora los tomadores de decisiones, ¿no? Como son ahora, ¿no? Ese es mi juicio, mi percepción, que nos tocaron los momentos más difíciles con las personas menos indicadas. O sea, los tomadores de decisiones ahora, híjole, carecen de una información, ¿no? Que al parecer a lo mejor no fueron a la escuela, o algo falló allí, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros vayamos formando mejores tomadores de decisiones, que en el caso son los jóvenes ahora, creo que las cosas van a mejorar. Y nos conviene a nosotros, ¿no? Porque por así que hablando del futuro, en un futuro pues vamos a ser viejos. Y ya en un futuro cercano, o sea, ya a la vuelta de la esquina, en unos años, en unos cuantos años, pues seremos viejos. Y vamos a depender totalmente de las decisiones que tomen ellos. Y entonces, si nosotros provocamos que ellos tomen decisiones de una manera informada, pues nos va a convenir a todos, ¿no? O sea, mostrarles un escenario, un panorama mucho más completo, mucho más integral, que solamente así pequeñito, ¿no? ¿A qué se van a enfrentar? Eso me parece importante también que lo miren, que lo observen ellos con la parte del docente, ¿no? Y otro desafío, por ejemplo, hoy en el grupo de la mañana estábamos comentando un artículo donde se hace mención de que pues ya gran parte de las empresas están recurriendo al uso de inteligencias artificiales ya para meterlas dentro de sus procesos. Y cómo pues son una generación ya nativos digitales, ¿no? Pero hablábamos de las otras personas que están en otra edad, que les cuesta muchísimo trabajo adaptarse a estas tecnologías y que pues es una sentencia de extinción laboral, ¿no? Entonces ese es un desafío que ellos tendrán que tomar en esta cuestión de las decisiones. Yo les decía, bueno, suponiendo que tú eres el CEO, que tú eres el gerente de recursos o de talento humano en una empresa y las IAs ya están aquí y resulta que en tu planta de personal tienes un número importante de personas que tienen mucha experiencia pero no le entran a la tecnología. ¿Qué haces? ¿Los corres? Entonces estaban ahí en el debate, ¿no? Decían, híjole, por esta parte humana, esta parte de sensibilidad, no lo haría, pero por esta otra de productividad y de empresa, pues es que contrato a alguien que me tenga al día en una IA y voy a sustituir a todos estos, ¿no? Entonces sí son de repente estos nuevamente desafíos de quien tomará las decisiones en el mañana, ¿no? En el futuro otra vez, ¿no? Y les tocará ser los malos a lo mejor de la película, ¿no? Es que aquí yo creo que vemos un problema importante y creo que es un problema que venimos arrastrando entre el académico y el estudiante. ¿Por qué? Porque nos vamos a los extremos, pienso yo, ¿no? O sea, ya tú sabes la IA y la persona que no sepa queda fuera. Pero aquí, en lugar de eso, lo que tendríamos que hacer es compaginar. O sea, la gente que sabe resolver problemas, ¿no? Y los que saben usar la tecnología. O sea, puede ser una buena mancuerna, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema de las IAs y el problema con los estudiantes es que se la pueden llevar al pechito toda la carrera si quieren, ¿no? Y con esas herramientas, pues que no saquen 10, también hay que cuestionarles eso, ¿eh? Que con esas herramientas no saquen 10. Pero a la hora, cuando necesiten tomar una decisión, que la IA no se los va a dar, ¿qué van a hacer? Entonces existan otras personas que tienen otra dinámica, que no conocen las inteligencias artificiales bien, que no son 10, pero que saben resolver problemas que te salen al paso y que las inteligencias artificiales saben cómo resolver, ¿no? Detalles, cosas que dicen así no es, pero que la experiencia te lo va a dar, porque la gente que está ahí, que es de otra generación, tiene la experiencia para identificar problemas que la IA o el joven no tienen todavía esa experiencia o esa capacidad de identificar ciertos problemas. Entonces yo creo que ahí sí tendríamos que hacer una mancuerna, lo que hablábamos la otra vez, o sea, de entendernos, de usar el mismo lenguaje, o sea, de empatar,
que eso es un desafío importante del académico, o sea, cómo tú te vas a bajar en el sentido para entender su lenguaje, ¿no? Y juntos, ahora sí, que construir ese futuro, ¿no? Que las generaciones que no estén habituadas con esa tecnología lo estén, pero también necesita paciencia a los jóvenes. ¿Cómo? Los jóvenes les impacienta, por ejemplo, que sus papás, sus abuelos digan, a ver, muévele aquí, ¿no? Ay, pues ya te dije cómo le hagas. Y es mucha impaciencia. Las aplicaciones de los bancos, por ejemplo. Claro. ¿No? O sea, la gente mayor es la que está en los bancos, porque los jóvenes ya todo es el celular, pero la gente mayor no confía en eso, ¿no? Y si le piden ayuda a un joven o eso, pues lo terminan desesperando, porque pues, a lo mejor no sé qué pase allí, ¿no? Pero sí tendremos todos que tener esa paciencia, los jóvenes, como para tranquilizarse y entender, digamos, a las generaciones que están arriba por ellos, y las generaciones que están arriba de ellos, bajar para tratar de comprender esas tecnologías y estos lenguajes de los jóvenes, y ahora sí juntos construir ese futuro para todos, ¿no? Y ya después cada quien su futuro individual más. Claro, ¿no? Y bueno, ahorita haciendo un poco la reflexión respecto al uso de las tecnologías, el caso de España, que ya habíamos platicado, cuando se quedan sin energía eléctrica, pues por mucha tecnología que se tenga, por mucha IA que se tenga, no hay luz. ¿Cómo lo vamos a resolver, no? Entonces sí se vuelve también ese otro problema, porque resulta que nuestro mundo ya está en un universo digital, ¿no? Y no solo la energía eléctrica, bueno, el internet, ya todo está en la nube, ya todo está en un lugar que no es el físico, al cual las generaciones mayores sí se está acostumbrado a verlas, ¿no? A tenerlas. Sí. A ver un producto, ¿no? A tenerlo físicamente y poder tocarlo, a solamente verlo desde un catálogo digital, ¿no? Sí, aquí lo importante es ver hacia el futuro. Sí, claro que sí. O sea, el futuro es la inteligencia artificial y otras cosas que ni sabemos, ¿no? Pero también lo importante es no desdeñar las otras cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, de cuántos oficios se van a desaparecer por la inteligencia artificial, ¿no? Que a lo mejor lo vivimos en un proceso igual en la revolución industrial, y se decía, no, pues ¿cuántos empleos van a perder por esto? ¿Cuántos empleos van a perder por la inteligencia artificial? Lo cierto es que nos vamos a ir adaptando, pero yo creo que haríamos mal en dejar de lado ciertos oficios, ¿no? Porque lo que pasó en España, imagínense, o sea, no tenemos internet, pues los jóvenes se nos van a volver locos, porque ya no van a saber siquiera cómo llegar al metro, porque no está el Waze, no está el navegador que, dobla aquí, dobla a la izquierda, ¿no? ¿Qué van a hacer? Porque no se aprendieron ningún teléfono de su papá o de su mamá, no se lo saben. Claro. ¿No? Entonces, una vez, fíjese, le voy a poner un ejemplo, una vez estaba, no sé si fue un concierto, no me acuerdo qué fue. Entonces un joven se pierde a sus papás. Y le dicen, no, pues es que aquí nos íbamos a ver, pero da tiempo, o sea, pasan con 2-3 horas y nadie llega por el joven. Oye, pero tienes el teléfono de tus papás, aquí está, márcales. Es que no me sé el número. Claro. No me sé el número. ¿Cómo vas a...? De nadie, de tu casa, no es que ni a mi teléfono de mi casa. No te sabe el teléfono, no, es que todo estaba en mi celular, creo que ese tiempo lo había perdido, no sé, o sea. Entonces no había manera del muchacho de comunicarse. Se queda completamente. Se quedó incomunicado. Entonces imagínense que no hay energía eléctrica, no hay internet, te quedas incomunicado. Lo peor de todos los maestros que no van a saber sumar, por ejemplo, ¿no? Claro. Un cuento que usted ahorita que nos cuente el cuento de Isaac Asimov. De Isaac Asimov, ¿no? O sea, todo es el celular, quítaselos. O sea, imagínense en qué crisis los vamos a meter a ellos, en qué dilema los metemos si les quitamos el celular. Ahí habría que preguntarle inclusive a gente pues experta en temas de psicología, esta dependencia tecnológica y qué sienten los jóvenes cuando de repente ya no están en este mundo virtual, ¿no? Se genera esta angustia, se genera este estrés, se genera este malestar, o sea, sí hay un amalgamiento ya humano-tecnología, ¿no? Que va cada vez más marcado y que sin duda pues las nuevas generaciones también ya se ha dicho, ¿no? Nacen ya con el chip integrado, decían, y pues ya para ellos es muy fácil tocar una pantalla, ¿no? Conocer un display y sí, esto es muy fácil, navegar en YouTube, en las redes sociales,
cosa que pues a nosotros no nos tocaba, ¿no? A nosotros nos tocó el chismógrafo, no sé si te acuerdas. Sí, maestro, sí, la chica que te gustaba te lo tenía que dar, algo así, ¿no? Sí. O te lo daba. A mí nunca me dieron uno, maestro, siempre he sido muy feo. Entonces, nunca me dieron un chismógrafo, maestro, nunca tuve esa suerte, pero sí, hacíamos tantas cosas. Ahora es pues por todas las redes sociales, aplicaciones para encontrar pareja y tantas cosas. Pero lo cierto es que también la tecnología es muy inductiva. O sea, el esfuerzo intelectual que haces frente al aparato es poco. Sí. O sea, es pícale acá, pícale acá, pícale acá. O sea, es rutina, pícale aquí, pícale acá, pícale acá. Pícale aquí. Entonces, es muy intuitivo. Sí. O sea, cualquiera sí realmente cualquiera lo puede usar. Entonces, el esfuerzo intelectual que hay ahí no es, a ellos los ha hecho un poco, o a las nuevas generaciones, un poco perezosos en eso, porque de repente dicen, no, pues para qué leer instructivo, ya todo es intuitivo, así nada más así. Entonces los desesperas si algo es mucho más complejo, ¿no? Entonces todo debe ser mucho más sencillo, todo más sencillo. Entonces ya no requieren de ese esfuerzo intelectual que antes sí necesitábamos otras generaciones. Y no quiero denostar, y no quiero decir que las generaciones pasadas fueron mejor. No quiero decir, no quiero entablar ese debate si las generaciones pasadas son mejores. No, cada quien tiene habilidades distintas. Eso es lo que a lo que me refiero, que si nosotros hacemos una buena sinergia, bueno, que amalgamemos, no puedo pronunciar la palabra, pero digamos que juntemos amalgamemos. Esas dos habilidades, creo que será mejor, ¿no? O sea, las habilidades que nosotros tenemos y las habilidades que tienen los jóvenes, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, pues tú, como una generación ya más vieja, pues le pides a los jóvenes, oye, ¿cómo se le hace esto, no? ¿Cómo hacen eso? Yo de repente veo cosas que hacen en el celular. Yo, que me siento que siempre quiero estar al último grito de la moda con respecto a la tecnología, en las aplicaciones, de repente veo lo que hacen ellos y digo, ay, ¿cómo lo hicieron? Ay, ¿cómo le hiciste esto? Con 2 clics. Ajá, sí, maestro. Ok. No, entonces ya lo busco y luego, pero hasta después de un tiempo de entrenamiento ya lo puedo hacer. Pero para ellos es muy fácil. O sea, los TikToks, hacer TikTok para ellos es muy sencillo, ¿no? Sí. Yo los hago, pero pues me quedan así muy mal. Si un joven lo haría, pues tendrían, de repente, no, pues ¿cuántos likes tienes? No, pues que 20,000, 30,000, 40,000, ¿no? Y uno nada más llega a 12, a 20 likes, pues porque no son nada llamativos tus videos, porque así los haces muy rústicos. Pero para ellos es muy sencillo. Entonces, si tienes la habilidad, si se juntara la habilidad del joven con nosotros, pues sería algo muy interesante. Sería un futuro mucho mejor. Y hablando, por ejemplo, tal vez no tanto del futuro, sino tal vez un poco del pasado, que a nosotros también nos toca en algún momento ser usuarios de nuestras tecnologías a nuestro nivel, como decías, maestro. O sea, eran los desafíos que teníamos nosotros. Pensando, por ejemplo, en el uso o manejo de las máquinas de escribir, ¿no? Tanto las que eran mecánicas como las que ya eran eléctricas, ¿no? Y no todos tenían una máquina eléctrica, ¿no? Y bueno, después el brinco hacia las primeras computadoras, que también pues, eran muy caras, era muy difícil tener acceso a que alguien en su casa tuviera una de inicio, ¿no? Ajá, sí, alguien que tuviera una computadora en su casa, pues primero hablaba de que tenía un nivel adquisitivo, o sea, un ingreso alto, ¿no? Porque, uy, tiene computadora en su casa. Pero después que se empieza a democratizar, digamos, todo eso, pues ya la tienes y entonces empiezas a experimentar. Yo recuerdo que fue en la ocasional cuando yo tuve acceso a mi primer computadora. Pero ni siquiera la quería aprender, maestro, porque pues también estaba la amenaza del maestro. O sea, no porque lo van a descomponer y luego sale muy caro. Entonces dicen, no, pues mejor ni la aprendo. O sea, no le hago nada, pues porque no sé. Eso es una cosa del demonio, maestro. O sea, yo le tenía miedo a la computadora. Claro. Solo cuando yo me solté para usar una computadora fue ya cuando mis papás pudieron comprarnos una. Me acuerdo que antes era eso. Antes, fíjese cómo cambian las cosas. Porque antes era pues la marca, ¿no? No recuerdo, era Mac y era IBM, no recuerdo las marcas que había, ¿no? Pero, HP. Ajá, pero el hecho de tener le llaman es que es armada. O sea, cuando lo decías ahí, es que es armada. Y dices, no me, o sea, funcionaba igual, era mi padre, ¿no? Entonces, ahora
lo que usan los jóvenes para los gamers. gamers es ellos arman su computadora. Sí, porque lo de fábrica ya se quedó pequeño. Ajá, y entonces ahora ya no se ve mal que sea armada. Ahora dicen, no es que es armada. Ah, no, qué chido, ¿qué le metiste? Y acá, es que yo le puedo cambiar esto, yo le hago esto, yo le hago esto, ¿no? Ahora ya se ve normal. Antes era, es que es armada. Yo hasta me veo chiquito. ¿Y dónde está? Y caemos aquí en el concepto de uno de los futurólogos, que también tendría que ver con el tema, que se llama Alvin Toffler. Ajá. Él habla decía, bueno, en el futuro vamos a estar principalmente determinados por nuestra, primero, atmósfera, ¿no? Estas condiciones físicas naturales que van a permitir cierto desarrollo en algunas culturas más que otras. Ok, de acuerdo. La gente que vive cerca del mar, la gente que vive en los bosques tendrá ciertas características para desarrollarse. Y decía, lo segundo importante después de la atmósfera será la sociosfera. Es decir, qué tan hábiles vamos a ser para poder relacionarnos unos con otros, para tener una mayor sinergia y de repente decir, oigan, pues vamos a conquistar al otro pueblo que está ahí enfrente, ¿no? La sociosfera. Y decía, la tercera etapa es la tecnosfera. Es la sociedad que maneje de mejor manera la tecnología va a tener una mayor ventaja sobre la otra. Y hace mención de un concepto que a mí me llamó la atención mucho. Dijo, en el futuro las personas van a ser prosumidores. No sé si habías oído hablar del concepto de los prosumidores. No, maestro. Y es justo esto en el tema de los gamers, que decía, es que en el presente y pasado estaban por un lado los productores y por el otro lado los consumidores. Y hablando de las computadoras, pues sí, estaban HP, IBM, que te daban un producto terminado, y el otro que nada más lo compraba. Uh-huh. Pero en el futuro decía, no, en el futuro va a haber una mezcla ahí, porque estos productos que te ofrecen ya se ven limitados. Entonces tú vas a tener que empezar a meterle mano y a modificar las cosas que ya están. Tú mismo vas a producir lo que tú mismo vas a consumir. Entonces ese es un concepto que surge por allá en los 80, pero pues no se equivoca, ¿no? Es que en el futuro la tecnosfera es la que va a determinar a las otras dos. Y bueno, yo recuerdo que de repente surgen muchas propuestas como Second Life, no sé si lo supiste en algún momento. Uh-huh. O sea, toda la gente estaba metida en internet porque quería tener una segunda vida en una situación virtual, ¿no? Eso está bien interesante, maestro. ¿Y por qué? Ah, bueno, pues porque a lo mejor en mi Second Life yo quiero ser un alto ejecutivo, quiero ser el presidente de una compañía y voy a ir trabajando en ello, pero a partir de un avatar, ¿no? Entonces decían, oye, qué interesante, pues sí, pero debería de ser acá en la vida real, ¿no? Es más difícil. No, yo me enteré de eso, pero por unos jovencitos, o sea, jovencitos, hace 15 años, no sé. Entonces, en la plática que tenían con su mamá, eran dos jóvenes, hablaban de su novia, pero hablaban de su novia física. Ah, ok. Y de repente dice, no, es que, bueno, voy a ver a mi novia virtual. Entonces conecta, o sea, tenían dos novias, o tenían la novia física y tenían virtual. Y eso no implicaba celos de la otra, o sea, bueno, es virtual la bronca, porque también el acuerdo, o sea, lo que se acuerda es a la novia virtual nunca la vas a conocer físicamente. Entonces yo que soy la novia física, pues soy tranquila. Y la novia virtual también está tranquila porque dijo, bueno, pues yo soy la virtual y soy la mera. Entonces llevan dos vidas, o sea, sí, y eso me impresionó tanto, o sea, y a eso se presta esta tecnología, o sea, en las redes sociales, pues el anonimato y estas cuestiones se prestan a que tengas una doble vida. Claro. ¿No? O sea, no presumes si eres casado, si eres soltero, no presumes nada, llevas otra vida distinta a la que llevas cotidiana, ¿no? Pues es la posibilidad desde la tecnología para presentarle al otro una versión mejor de ti, ¿no? Y entonces hay un montón de filtros donde pues van a potenciar, o sea, si lo vemos así, tus características, ¿no? Porque así es como quiero que me vean, pero en realidad pues no eres tú. Y hasta hay un montón de chistes al respecto, ¿no? Así de, híjole, es que en la aplicación te veías diferente, ¿no? Pero es también otra vez el uso de la tecnología. Queremos aparentar otra persona que no somos nosotros, ¿no? Aquí hay un nombre que se me pasa, más de que usted había comentado, sobre el que mejor use las tecnologías pues va a dominar, digamos, a ver. Yo aquí voy a discrepar un poquito, o sea, digo, no el que mejor las use, el que sea dueño de esa tecnología. Ya. ¿No? Que a lo mejor sí conlleva que el que mejor las use, ¿no?
pero realmente que sea dueña de esa tecnología. Nosotros, por ejemplo, como país, estamos fuera de eso, no somos dueños de la tecnología, somos usuarios de eso, y nos va llegando, digamos, de a poco, algo que pues vamos atrasados, digamos, en la tecnología, porque mientras tanto en otros países ya se discute hasta qué límite va a tener la inteligencia artificial, hasta dónde tiene que llegar, ¿no? Nosotros, pues, es la novedad. Claro, para nosotros que todo sea, que todo lo que yo he gustado maneje todo. Y entonces pues ya se cuestiona pues, hasta dónde vamos a dejar que crezca esta inteligencia artificial, porque son los dueños de la tecnología, los dueños del conocimiento. Por eso es importante, y yo siempre hago hincapié a mis alumnos, que tendrían que ser los dueños del conocimiento. O sea, tendríamos que buscar ser dueños del conocimiento, porque eso nos va a hacer libres. Y eso, hablando del futuro, les va a forjar un mejor futuro, ¿no? Ya lo dijo el profeta, la verdad os hará libres. Sí, bueno, el conocimiento también, ¿no? Sí, o sea, y es que siempre a través de la historia, o sea, ser dueños del conocimiento, pues da eso, ¿no? Da poder, da hegemonía. Y entonces es lo que nosotros tendríamos que buscar. Y ellos, los alumnos en su vida cotidiana, individual, tendrían que buscar ese conocimiento. Mientras ellos tengan más conocimiento, van a poder alcanzar más sus metas, digamos. O sea, hablando de los empleos, cuando salgan de acá a buscar un empleo, se van a enfrentar con N cantidad de egresados de diversas universidades. Y mientras ellos vayan mejor preparados, con más conocimientos, que sean dueños del conocimiento, mejor les va a ir. Claro, claro. Y bueno, también en algún momento ya lo habíamos comentado, cómo se llega a este conocimiento que es a partir de esta duda, ¿no? Si todo está bien, pues entonces yo no dudo. Y si yo no tengo dudas, entonces no genero conocimientos, no genero este choque de ideas o de conceptos donde a lo mejor yo pueda desafiar lo que yo estoy teniendo, porque significaría que estoy muy contento y muy tranquilo, ¿no? Y a lo mejor no estoy pensando en revolucionar algo, en cambiar algo que incomoda o algo que puede ser más práctico. Y eso hablaría de que yo en el futuro pues esté mejor, ¿no? Sí, o sea, hablar del futuro es complejo, digamos, ¿no? Porque pues no existe, estamos hablando de un abstracto. Pero en la medida que tengas, como ya lo hemos dicho, más herramientas, ese transitar hacia ese futuro, hacia donde tú te proyectas, va a ser mucho más sencillo nuestro. Claro, y no hay límites tampoco, ¿no? Tanto en la parte, por ejemplo, física, pensando en un producto como un libro, que cuando uno lee un libro puede detonar muchísima imaginación, muchísima creatividad, como a lo mejor ahora ya la tecnología de poder tenerlo de forma visual, ¿no? Digo, al final a eso era lo que me refería, no hay límites para donde uno quiera partir, ¿no? O sea, se sabe cuándo se empieza, pero no cuándo ni hasta dónde se termina, ¿no? Aquí hay algo importante que sí me gustaría comentar, y que hablando del futuro y eso, y que los jóvenes entre más rápido lo hagan, mejor les va en la vida. ¿Por qué? Yo me acuerdo que cuando era joven, o sea, una de mis, no sueños, pero sí yo siempre decía, es que yo quiero tener un restaurante, ¿no? Pero voy a hacer primero otras cosas, y ya cuando yo decía como a los 50 años, ya que esté ya bien desarrollado en otras cosas, ya que tenga tiempo, voy a poner un restaurante, ¿no? Ya que me la quiera llevar tranquila. Pues es lo peor que puede haber pensado, maestro. Porque un restaurante necesita mucha energía, mucho tiempo, mucha paciencia, necesita de ti al 100%, cosa que a los 50 años ya no tienes, ¿no? Entonces yo dije, no, pues estaba muy equivocado, o sea, estaba muy equivocado en esperarme tanto tiempo para armar ese proyecto. O sea, yo creo que lo único, no me arrepiento de nada, pero si yo en algún momento podría cambiar algo, es decir, lo hubiera hecho antes. O sea, todo lo que estoy haciendo a mi edad, lo hubiera hecho antes, ¿no? Ya sé que hay clientes, no, pues todo a su tiempo y cosas, ¿no? Es el consejo que yo le puedo dar a los jóvenes, háganlo ya. Porque en un futuro voy a decir, es que lo hubiera hecho antes. ¿Por qué? Porque si te sales y no manches, lo hubiera hecho desde cuándo, ¿no? Y cuando tú emprendes, ya ves, lo hubieras hecho desde cuánto, o sea, ya es. Entonces, ese sí es un consejo que les doy, o sea, no dejen que pase el tiempo, porque un negocio sí requiere, o un proyecto, cualquier X proyecto necesita toda su energía. Los más jóvenes lo hacen, pues no lo van a sentir, les va a gustar, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo me topé, maestro, cuando dije, no, estaba muy equivocado. O sea, abrí un restaurante a los 50 años, muy equivocado. También dependiendo de las circunstancias, ¿no? O sea, si yo tengo todo el capital pues no.
Pero si yo lo voy a empezar desde cero ese proyecto, pues es complicado, porque es un derroche de energía importante, maestro, y cualquier otro proyecto que quieran hacer. ¿No? Y que a lo mejor no se ve que uno mismo es el que está postergando ese futuro, ¿no? O sea, por un lado yo podría decir, sí quiero un restaurante, pero todavía no. Entonces vamos aplazando muchísimo más esa iniciativa, y que a lo mejor esa idea o ese objetivo empieza a enfriarse, ¿no? Sí, se enfrían con el tiempo, porque ellos como jóvenes tienen muchas cosas, muchos proyectos en la cabeza. Yo quisiera esto, es que a mí me gustaría esto. Y entonces no concretan, digamos, nada. Tendrían que ellos concretar esa parte, decir, bueno, hacerlo, ¿no? Porque siempre vamos postergando todo. Sí. Y también tampoco es sano tener tantas cosas en la cabeza, es que yo quisiera. Y yo por eso les digo, a ver, díganme por qué no ponen esto, díganme por qué no abren un negocio. Ya sé que no todos van a ser empresarios, ya lo sé. Que unos cuantos lo van a hacer, otros van a emplear y a otros los va a llevar la vida por otro lado. Pero les digo, a ver, díganme por qué no ponen negocio. No, es que esto no tengo. Pues yo les digo, la única razón por la que no lo ponen es por el miedo. Porque no nos atrevemos a hacer nada. Y eso es un negocio, pero eso en cualquier ámbito de la vida, maestro. O sea, es estudiar, por ejemplo, una licenciatura. Es, voy a meterme a la escuela, voy a estudiar una licenciatura. Es estudiar una maestría, es estudiar un doctorado, ¿no? Es buscar un empleo, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, a mí me toca de negocios internacionales que muchos tienen la inquietud de ser diplomáticos, ¿no? Entonces, tendrían que aventarse, digamos, a buscar ese sueño, a ser diplomáticos, a hacer lo que ellos buscan, pero tienen que ir con miedo, abrazando su miedo, pero haciendo las cosas. ¿No? Y en medida en que más pronto se enfrenten a estos desafíos, también más pronto se darán cuenta si es el camino o no. O sea, si uno lo va postergando, de aquí a que lo posterga uno y ya nos dimos cuenta de que no era lo que queríamos, pues ya perdimos el doble de tiempo, ¿no? Entonces sí, el enfrentar este futuro desde el presente, pues definitivamente que hace que sea más claro, ¿no? Y como decíamos a inicio, ya me di cuenta que por aquí no es, pero si ni siquiera empiezo, no lo sé, sigo dándole mayor peso, tal vez por el miedo, a esta incertidumbre, ¿no? Y bueno, maestro, pues quedan pocos minutos, no sé si quieras hacer un cierre respecto a una recomendación. Pues podríamos de recomendar, por ejemplo, un libro, una película que... Sí, iba a recomendar un libro, pero recientemente vi una película que es ya es muy vieja, maestro. Es de 1969. Sí, se llama Vaquero de Medianoche. Pero es una oda a la amistad, digamos, ¿no? Es un poema hacia la amistad. Son dos personajes que se encuentran, que al principio pues son antagónicos, no se llevan, pero se van, o sea, la misma problemática de vida a donde los va llevando la vida va causando que ellos sean cada vez más, se vayan hermanando más y más, ¿no? Entonces esa es una carta de amor hacia lo que es la amistad. Se llama Vaquero de Medianoche. Ay, se me inventan los actores. Es de 1969. Pero es una película incluso actual, porque hablamos del futuro, hablamos de que tenemos pensadas cosas, pero que no resultan, maestro, ¿no? Sí. O sea, a ver si no les hago spoiler, pero uno de los personajes es un vaquero trasnochado, digamos, del viejo oeste, y va a Nueva York, porque escucha que él puede ser un gigolo allí. Dice, no, y ahí vas a ganar mucho dinero, porque a las mujeres les gusta ese tipo y así. Pero cuando llega a Nueva York, pues se da cuenta que ya no hay ningún vaquero, ¿no? Y que pues todo lo ven raro, entonces no sabe. Entonces lo que él pensaba, pues no fue. Entonces tuvo que cambiar, digamos, tuvo que cambiar de giro, tuvo que cambiar la visión de la vida. Y eso lo lleva a conocer a una persona que también tiene problemas, y se van hermanando y juntos van, digamos, construyendo su futuro, digamos, ¿no? Y ya el desenlace es donde se hacen los lazos de amistad mucho más bonitos, mucho más fuertes. Eso es lo que quisiera comentar porque lo tenía reciente, y ya para otro episodio pues ya comentaremos algún libro. Muy bien. Yo recomendaría rápidamente El efecto mariposa. Esta película en donde uno empieza a tomar decisiones, pero que aparentemente son
trágicas, y si se tuviese la posibilidad de regresar y tomar una decisión diferente, aparentemente uno diría, bueno, ya la libré, ya la salvé, pero no. Habla de cómo a través del tiempo y nuestras decisiones terminamos a veces cometiendo cosas peores aún, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación que haría yo desde esta parte, ¿no? Sí, esta recomendación es rapidito, Sí, porque sí, se nos acaba el tiempo. Y pues para cerrar, maestro, no sé, yo lo único que le diría, porque el público en sí son sus alumnos, son los jóvenes, pero el público en general, yo sí les diría que se atrevan a hacer las cosas, ¿no? O sea, que se atrevan hoy, o sea, que no posterguemos más lo que tenemos ya mañana lo hacemos, no, ya mañana, no pasa nada, sino hacerlo ya, y en el momento que se atrevan van a ver cómo las cosas van a cambiar. Ya están metidos ahí y ya solito esa inercia de hacer las cosas les va a ir llevando por otros caminos, pero lo importante es atreverse, maestro. Y como decía la frase, la única forma de predecir el futuro es construir. Sí, maestro, pues yo creo que ya, o sea, con eso terminamos el episodio. Recuerden que aquí De acuerdo. hablamos de diversos temas y esperamos que nos comenten también, en los comentarios esperamos, ahora sí leerlos, ¿no? Sí, les vamos a hacer caso, bueno, algunos, pero ahí los queremos leer y compartir, ¿no? Compartir experiencias, maestro. Y estaremos, esperamos subir un episodio cada semana, ¿no, maestro? Así será. Sí, entonces vamos a hablar de todo, jóvenes y no tan jóvenes. Muy bien. ¿No? Bueno, maestro, Pues un gusto, maestro. como siempre. Hasta luego. Chao.